A lo largo de la historia de la Tierra, han existido múltiples especies de animales que no conocemos, debido a que la mayoría están extintas. Es por eso que hoy hablaremos del tema. Así que deja todos tus miedos afuera, y prepárate para entrar a Relax Only. Animales más interesantes de la antigüedad. Paraceratherium es un género extinto de rinocerontes sin cuernos. Es uno de los mamíferos terrestres más grandes que ha existido y vivido desde principios hasta finales de la época del Oligoceno, hace 23 millones de años. Los primeros fósiles se descubrieron en lo que ahora es Pakistán, y se han encontrado restos en Eurasia, entre China y los Balcanes. Se clasifica como miembro de la familia Paraceratheriidae. Paraceratherium significa cerca de la bestia sin cuernos, en referencia a Ceratherium, el género en el que se encuentra la especie tipo Pebutiense se colocó originalmente. Australopithecus afarensis, era una subespecie de chimpancé que vivió en África, hace unos 4,2 millones de años. Según lo que se dice. Comúnmente se les clasifica como parientes humanos, pero esto es un completo error. Lo cierto es que este simio no tiene nada que ver con las personas, están más relacionados con los chimpancés y muy probablemente convivieron juntos. Lo más llamativo de estos simios es que les gustaba caminar erguidos, aunque también caminaban y corrían en cuatro patas, como lo hacen los chimpancés de hoy en día. De hecho, cuando observamos a los chimpancés, observamos a los Australopithecus cómo eran y cómo se comportaban. Su dieta también era omnívora, aunque también se alimentaban de plantas. Se han hecho varias reconstrucciones de cómo eran, pero la mayoría son incorrectas, ya que se le humaniza mucho. Lo más probable es que eran como los chimpancés de hoy en día en aspecto físico. Brontornis. Fue una gran ave anseriforme relacionada con los dromaeonítidos, que vivió en lo que hoy es Sudamérica durante el Mioceno. Por mucho tiempo se pensó que era el miembro más grande y masivo de la familia Forusracidae, conocidas como aves del terror, pero estudios recientes han demostrado que en realidad, se trataba de un gran ave herbívora relacionada con Gastornis. Se han encontrado fósiles de Brontornis en las formaciones Santa Cruz y Monte León en Argentina. Se conoce a partir de huesos, principalmente de piernas y pies, pero también porciones de algunos cráneos y columna vertebral, encontrados en varias localidades de la provincia de Santa Cruz. Características. B. burmeisteri tenía una altura de alrededor de 2,80 metros y un peso estimado de 350-400 kilogramos, por lo que es el tercera ave más pesada según los conocimientos actuales, después de Aepyornis maximus y Dromornis estietoli. Se trataría de una enorme ave herbívora muy voluminosa que se alimentaría de plantas, frutos, etc. Gigantopithecus. Era un supuesto gran simio de 3 metros de altura, que vivía en Asia hace unos 4 millones de años y su extinción fue hace unos 50.000 años. Se extinguió antes de la humanidad. Solo se han encontrado dientes y partes de la mandíbula y de la capa craneal, dudábamos ponerlo porque dudamos de su existencia, por los pocos datos que se tienen del animal. Se dice que eran muy parecidos a los orangutanes de la selva de Borneo, pero de un mayor tamaño. De haber existido debió ser un animal con el que no te quisieras haber topado. Este es el pie grande de la vida real o el King Kong de la vida real, según lo que se dice. ¿Tú qué piensas? ¿Existió o no existió? Deja tu respuesta en los comentarios. Moschops. Fue el animal de mayor tamaño en ese intervalo de tiempo, alcanzando una longitud de 5 metros. Tenía un cráneo engrosado, hasta 10 centímetros de espesor, lo que ha hecho pensar a muchos científicos de que los individuos compitieran entre ellos chocando sus cabezas, de un modo parecido al de las cabras monteses. Otros expertos sostienen que el engrosamiento era en realidad fruto de una enfermedad. Tenía un gran estómago, donde la ruda vegetación que comía era fermentada por bacterias, de manera que le permitía al sinápsido absorber los nutrientes. Su cuerpo tenía forma de barril, la cola era corta y sus patas eran poderosas. Moschops era herbívoro. Se cree que los individuos de este género vivían en manadas. Entre sus depredadores debieron encontrarse Lycaenops y Titanosuchus. En pocas palabras y sin mucha huella, era una especie
mucho pasto todo el día como lo hacen las vacas. Ah, sí. Se me olvidaba. Y también se la pasaban echándose pedos todo el día, tal y como lo hacen las vacas. Dinopithecus. Fue un tipo de babuino muy grande. Dinopithecus silges era aproximadamente el doble del tamaño de los babuinos vivos más grandes, con machos que pesaban un promedio de 46 kilogramos, 101 libras, y hembras 29 kilogramos, 64 libras, según estimaciones de dientes molares. En algunos casos se estima que los machos alcanzan un peso de 77 kilogramos, 170 libras, en madurez. La característica más distintiva del género es su gran tamaño en comparación con otras papioninas. Las únicas otras especies de papionina que alcanzaron un tamaño similar fueron Theropithecus brunti y Theropithecus oswaldi. Estos, sin embargo, son muy diferentes de Dinopithecus en su morfología dental. En general, el cráneo es similar al de los babuinos de hoy en día, excepto que generalmente carece de fosas faciales, depresiones en los lados del hocico y la mandíbula inferior, y arcos de la mandíbula, crestas óseas que corren a lo largo de los lados superiores del hocico. Por estas razones, Dinopithecus es a veces tratado como un subgénero de papiro. La mayoría de las papioninas vivas son alimentadores omnívoros que consumen una amplia gama de partes vegetales fácilmente. Aunque también consumen carne, pero no frecuentemente. Livyatan melvillei. Es un género y especie extinto de odontoceto, perteneciente a la superfamilia Physeteroidea, conocido por un único ejemplar que habitó en lo que ahora es Perú. Se encontró en el desierto de Pisco, región de Ica, en rocas de hace 13 millones de años, Mioceno. Se encontraron los restos fósiles del 75% del cráneo y grandes fragmentos de los maxilares, así como varios dientes. Los mayores medían 36 centímetros de longitud, mucho más que el actual cachalote. Su cráneo medía unos 3 metros de largo y la longitud total debió ser de 13,5 a 17,5 metros. El cetáceo más parecido a Livyatan melvillei es el cachalote, Physeter macrocephalus, aunque la diferencia consiste en que Livyatan poseía dientes en ambos maxilares. Se supone que era un predador agresivo y posiblemente cohabitó y tal vez luchó con otro superdepredador, Carcharodon megalodon, que pudo llegar a medir hasta 16 metros de longitud. Ivantosaurus. Es el mayor género de Biarmosuchio, midiendo unos 6 metros y con un cráneo de 1 metro. En el cráneo se insertaban dos grandes caninos de 17 centímetros de largo que usaba para asfixiar a su presa de un mordisco en el cuello. Es el único terápsido con dos grandes caninos, aunque se sugiere que los restos del cráneo, que podrían ser dientes de reemplazo, lo que sugiere que al menos los biarmosuchios regeneraban sus dientes. Se cree que en base a su cráneo tenía un mordisco débil, por lo que seguramente mataba de forma similar al esmilodón. Probablemente no era un animal rápido, y quizás, al igual que el Tyrannosaurus, su técnica de caza fuera la emboscada. Corrían igual que las lagartijas, pero debido a su complexión física se cree que no eran tan rápidos. Su apariencia era algo aterradora, la verdad. El cebufo. Fue una rana gigante, de 50 centímetros, mucho para una rana. Y cazaba pequeños dinosaurios e insectos gigantes. Vivió en Madagascar hace 70 millones de años. Esta rana está relacionada con los actuales escuerzos de Sudamérica. En comparación con las especies actuales de la familia Ceratoprechidae, el cebufo era un depredador cuya boca expansiva le permitió comer presas relativamente grandes, como pequeños vertebrados, lagartos e incluso dinosaurios jóvenes. El cebufo era probablemente un anuro de tierra seca, que vivía en ambientes áridos. Hiena gigante. Pachyrhocutta brevibostris, su nombre científico. Es una especie extinta, conocida por sus fósiles, de la familia Yainidae y del género Pachyrhocutta, también extinto, que habitó Europa, Asia y África desde finales del Plioceno hasta la primera mitad del Pleistoceno. Incluyen a los especímenes asiáticos originalmente denominados Pachyrhocutta sinensis y a los africanos nombrados como Pachyrhocutta bellax. Tenía una potente mandíbula capaz de romper huesos, como si de galletas se tratase, poniendo así su mordedura como una de las más potentes del reino animal. Vivían en grupos, aunque también se cree que algunos ejemplares cazaban y vivían en solitario. Su extinción aún está en debate, hasta el momento.
Antes de terminar el video, cabe aclarar algo. Y es que los métodos de datación del tiempo son extremadamente falibles. Con un 70% de falibilidad. Por lo que la mayoría de los fósiles encontrados, no se sabe en realidad el tiempo en el cual vivieron. Pero más o menos se dan una idea. Gracias por ver, esto es Relexona.